Hola y bienvenidos a mi pequeño taller. Mi nombre es Patrick y hoy se trata de estas piezas de aquí, la hornacina de pared lista para montar slot fix de la empresa Brado. Hoy quiero mostrarles cómo funciona y todo lo que se puede hacer con ella. Que disfruten viendo el video. Cualquiera que haya seguido mi canal un poco durante los últimos años sabrá que ocasionalmente he incorporado estos nichos en los proyectos. En la gran mayoría de los casos utilizo una solución propia hecha de placas de cartón yeso. Es decir, hago los recortes en las paredes de yeso y luego construyo mi propia solución en la pared usando perfiles, tablas o listones. Cuando uno lleva un tiempo activo en YouTube, también empiezan a llegar solicitudes de colaboración por correo electrónico. Siempre llegan solicitudes sorprendentes. En la mayoría de los casos sí están dentro de mi ámbito. Por ejemplo, muchos lectores que me ofrecen mostrar aquí en mi canal. De hecho, una vez probé uno. Sin embargo, creo que, probar un lector se puede hacer alguna vez. Pero, sinceramente, el 15º video probando lectores probablemente me resultaría demasiado aburrido. También llegan solicitudes bastante extrañas, como por ejemplo bolsos de hombre. Sí, me pareció bastante gracioso. O lo que también me ofrecieron recientemente, maquinillas de afeitar. Ni siquiera sé cómo se les ocurre eso. Ni idea. Son ese tipo de solicitudes que nos llegan una y otra vez, y por eso, sí, la selección es muy importante para mí. ¿Qué quiero mostrarles aquí en el canal o qué es sobre todo importante para mí en el área de la construcción en seco? Porque de eso se trata aquí, de la construcción en seco. Y eso debe ayudarlos a ustedes y también a mí a avanzar. Y así fue como surgió este contacto con la empresa Brado. ¿Dónde está? Que produce esta pared, esta hornacina lista para instalar, la Slot Fix. El señor Brown vio mis videos. Él es el desarrollador de estas hornacinas. Se los mostraré con más detalle más adelante. Y tuvimos una llamada telefónica, una llamada larga, y en ella salió que él desarrolló estas piezas debido a su propia necesidad en la obra. Me pareció muy interesante porque eso muestra cómo puede ser el camino. Precisamente nosotros, los artesanos, a menudo nos pasa que recibimos productos y pensamos que se podrían hacer de una u otra manera. Pero ahora realmente se ha encontrado alguien que ha dicho, vale, ya no quiero seguir improvisando esto de alguna manera. Voy a diseñar algo y lo voy a sacar al mercado. Y me parece una idea genial. Por eso también he examinado esta hornacina con más detalle y la he probado en las últimas semanas en diferentes proyectos. ¿Dónde se puede utilizar? También ya he grabado videos para ustedes sobre esto. Todavía vendrán muchas cosas más. Y por eso quiero presentarles ahora esta hornacina con la idea de que realmente me escriban aquí abajo en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas hornacinas. Propósito de uso, posibles aplicaciones, sugerencias de mejora. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Necesita desarrollo? Todo lo que piensen al respecto me gustaría recopilarlo en estos comentarios porque hay un motivo detrás de esto. El señor Brown también podrá responder directamente a sus preguntas aquí en el canal. Así tendrán un contacto directo y podrán, aquí en el canal, mejorar o cambiar alguna cosa junto con el desarrollador de esta hornacina de pared, obtener ideas, enfoques de solución, sugerencias de mejora. Pueden escribir todo lo que se les ocurra aquí debajo de este video y tener contacto directo con el desarrollador. Me parece algo verdaderamente genial. Y creo que además no se encuentra en muchos otros canales. Es una idea que se ha ido desarrollando poco a poco. En muchas pruebas de proyectos o de productos siempre tenía el problema de que, por supuesto, también tenía sugerencias de mejora o críticas o a veces simplemente elogios, que también puede ser, pero nunca se llega a las personas que realmente han desarrollado estas cosas. Simplemente no se les puede alcanzar. No llega o llega con retraso. No se recibe ninguna respuesta y uno piensa, bueno, ¿para qué digo algo entonces?
Y eso es precisamente lo que quería cambiar aquí en este canal y quería darles la oportunidad de trabajar activamente en este producto. Puedo contarles cómo fue para mí cuando instalé mis primeros nichos y llegué a los primeros puntos en los que pensé que tal vez podríamos consultar algo nuevamente. Y entonces pude escribirle directamente al señor Brown y recibí una respuesta en 5 o 10 minutos, media hora, dependiendo de cómo le encajara a él, a veces incluso ya con propuestas de solución, enfoques de solución que luego se desarrollaron aún más. A eso volveré más adelante. Diferentes tipos de paredes, ¿dónde puedo instalarlo? Recibí mis respuestas de inmediato y no fue simplemente descartado con un así es y punto, sino que realmente hubo retroalimentación directa sobre lo que se podía hacer y eso me gustó mucho. Por eso creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad aquí en el canal para desarrollar activamente este tipo de cosas junto con el señor Brown. Lo digo ahora aquí solo como un ejemplo. Podría aplicarse a muchos otros desarrolladores, pero este contacto directo con nosotros, los usuarios, los profesionales, los aficionados al bricolaje, creo que facilitaría mucho la plataforma aquí. Y por eso, para ustedes, aquí están las primeras instalaciones de prueba aquí en el taller. Como quería mostrárselos directamente, he montado aquí una pared de muestra y vamos a instalar la primera hornacina ahora mismo. Bien, primero quiero mostrarles qué opciones tenemos en realidad. Aquí está la clásica, sí, repisa para jabón, nicho para champú, que se utiliza mucho en la zona de la ducha, también en estas dimensiones, 30 por 30, adaptado a los azulejos, 30 por 30 en la medida interior y 10 centímetros de profundidad de instalación. Se los muestro de nuevo. 10 centímetros exactamente y 30 por 30 centímetros. El material, sí, es una especie de espuma rígida. No voy a decir el nombre ahora. Es una espuma rígida con un recubrimiento bastante conocida que se usa a menudo en baños. El grosor del material es de 12,5 milímetros, adecuado para las placas de cartón yeso estándar. Están disponibles en 30 por 30, sin embargo también existen en 30 por 60. Quien prefiera algo un poco más grande, elige esta variante. Esas también son las medidas de azulejos más habituales. Incluye un estante adicional que puedo ajustar en altura de forma individual. Eso me parece bastante interesante, porque tengo botellas de champú grandes y también pequeñas. Si la familia es un poco más grande, resulta bastante práctico tener un nicho de pared más grande. Por supuesto, también puedo colocarlo en horizontal. ¿Sí? Quizás así tengo aún más espacio. Eso siempre depende un poco también de cómo se ve el diseño de los azulejos, sí, y de cuánto espacio tengo en la ducha. Este estante adicional es realmente súper práctico. Ahora mismo, no sé, en horizontal aún no lo he instalado con una separación. También sería posible, pero yo personalmente en este caso no lo haría. Sí, también podría considerar instalar una tira más larga aquí en horizontal. Quien quiera algo así, también puede hacerlo con un material que consiga por su cuenta en una ferretería y luego pegarlo aquí dentro con un adhesivo de montaje. La gran ventaja en comparación con mis nichos de pared, los que les he mostrado hasta ahora aquí en el canal, que eran de cartón yeso, es el tema de la impermeabilización. Antes no me había dado cuenta de lo que eso realmente significa para el alicatador cuando luego tiene que impermeabilizar mis nichos de cartón yeso. Y esto de aquí, esa es la gran ventaja de estos nichos, ya vienen impermeabilizados. Todas las esquinas están selladas de forma impermeable. El material en sí ya es impermeable. Y eso es lo que realmente supone un enorme ahorro de tiempo en comparación con un nicho de cartón yeso. Por supuesto, puedo fabricar esta caja con cartón yeso. No hay duda, todo es posible. Pero el verdadero ahorro de tiempo
realmente surge con el revestimiento, es decir, para el alicatador, cuando no tiene que hacer toda esa impermeabilización. No me había dado cuenta de eso. Por supuesto, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Lo que también quiero mostrarles es la guía de instalación que viene incluida, donde se explica cómo se monta todo. Además, está disponible en varios idiomas. Está realmente bien pensado y sin duda se irá ampliando poco a poco. ¿Qué más tenemos como tercer punto? Tenemos la misma en un formato más estrecho, como pueden ver, con estante interior, también en formato de 60 centímetros. Para comparar, por ejemplo, un ancho libre disponible de aproximadamente 13,8, sin revestimiento, sin ningún tipo de revestimiento. ¿Para qué está pensado esto? También para esto hay una balda intermedia que ha sido diseñada específicamente para ofrecer una solución práctica y funcional en el baño. Está pensada, por ejemplo, para colocar un portarrollos de papel higiénico, aunque también puede servir para guardar otros objetos pequeños o accesorios que se necesiten tener a mano en este espacio. Puedo colocar eso aquí dentro. Puedo poner mi estante en medio y también puedo colocar un cepillo de PVC aquí abajo. Sí, también me pareció una solución muy interesante y por supuesto tuve que probarla un poco de inmediato. Pero sobre eso más adelante. Por ahora, solo una breve presentación de los productos. Aquí una vez más un corte transversal de este nicho para PVC. Aquí los portarrollos de papel higiénico. Sobre todo, también se pueden ajustar estos nichos en cuanto a tamaño. El material se puede cortar perfectamente con un cúter y luego volver a unir con un adhesivo de montaje. Y así, por supuesto, puedo adaptar cualquier tamaño que necesite directamente en el lugar. El set se entrega en un embalaje adecuado, incluyendo el material de montaje para el nicho empotrado. Quien desee tener todo iluminado puede pedir adicionalmente una iluminación LED. Lo muestro brevemente. Así es como se ve. Apto para ambientes húmedos IP68. Una tira LED flexible que se monta aquí en el riel y luego se cubre con una tapa. Pero eso lo veremos en un video aparte. Todo el sistema funciona también con transformador. Por supuesto, todo eso también está incluido junto con el material de montaje necesario. Sobre eso haré un video separado para ustedes. Bien, aquí ya he preparado la pared de muestra. Los perfiles estándar que utilizo son los de 75. Esos también los he instalado aquí en esta pared. Sin embargo, con una profundidad de instalación de aproximadamente unos 10 centímetros, es decir, por supuesto, no puedo utilizar perfiles de 75 en absoluto. Aunque haya 2 capas de yeso encima, con un perfil de 75, no es posible hacerlo así. Eso significa que tendría que usar al menos un perfil de 100 para poder instalar este nicho en una pared de montantes normal. Sin embargo, en una pared de instalaciones que consta de 2 capas, seguramente puedo integrarlo, o en una pared divisoria de ducha, o en un murete bajo, puedo instalar este nicho perfectamente. Aquí, como pared de muestra, estos perfiles de 75. Creo que eso no afecta en nada la instalación. Podría asignar el espacio para el nicho directamente al preparar la pared de montantes. Incluso podría colocar los perfiles exactamente como los necesite. Sin embargo, en mi caso, eso casi nunca ocurre, sino que las paredes ya están terminadas y, cuando llega el alicatador, tengo que definir la altura junto con él, especialmente si se va a alicatar. También puede ser que simplemente lo recubra de otra manera, como por ejemplo enlucirlo o masillarlo. Todo eso es posible, la base es absolutamente adecuada para ello. En una hornacina de cartón yeso, por supuesto, el trabajo de masillado sería mucho menos laborioso, ya que aquí también tengo que masillar la parte trasera y los laterales. Sí, eso ya es un poco más laborioso, pero como elemento decorativo también puedo integrarlo perfectamente en una pared empapelada o pintada. Para eso simplemente tengo que masillarlo. Ahora vamos a suponer que mi pared ya está terminada.
Simplemente quito este montante, que ya no es necesario en esta parte de la estructura, y luego revisto cuidadosamente toda esta pared aplicando 2 capas de placas de yeso, lo que proporciona un mejor acabado y aislamiento. 12,5 milímetros. 1 y 3. Y luego lo atornillo. Por supuesto, también puedo instalar este nicho en una pared revestida con una sola capa. Probablemente eso también se mostrará en un video aparte. Sin embargo, aquí quiero mostrarles la instalación en una pared estándar de tabla roca, y para mí, una pared estándar de tabla roca siempre está revestida por un lado con 2 capas de yeso. Bien, ahora simplemente lo fijo con 4 tornillitos, solo para que no se me caiga. ¿Cómo se monta un nicho así? Ahora tengo la suerte de que no hay un perfil detrás. A veces también hay que tener suerte. Por supuesto, puede suceder que el alicatador o el propietario quiera colocar el nicho en una posición donde haya un perfil en la pared. Entonces, por supuesto, al cortar las placas de yeso, también tengo que recortar eso después. Pero como aquí tenemos suerte, no hay ningún perfil. Si se da el caso y tengo que instalar algo así donde haya un perfil, entonces lo grabaré especialmente para ustedes. Lo importante al posicionar el nicho es el diseño de los azulejos. O sea, para mí eso sería importante, sí. En un nicho para azulejos o en un nicho para champú de 30 por 30, me gustaría, al menos yo, que realmente encaje exactamente con los azulejos. Normalmente el alicatador determina primero las alturas antes de empezar a colocar los azulejos. Si tengo una ducha a ras de suelo, entonces tengo que medir todo de manera diferente a si tuviera aquí un plato de ducha así. Entonces, por supuesto, tiene que ir un poco más abajo en el suelo, por eso no puedo determinar la posición del nicho de forma tan fija. Es importante que el propietario lo coordine junto con el alicatador. Normalmente, él coloca algunas baldosas en el suelo, pone unas cuantas juntas y luego mide sus dimensiones para ver aproximadamente a qué altura va a llegar. Así es como lo he observado. Por supuesto, pueden corregirme si no es así. Y luego se determina la altura de manera exacta. Por supuesto, aquí también tengo un poco de margen, claro. Según lo que ya he hablado por teléfono con el señor Brown, él, y me corregirá si no es así, creo que va a hacer que se produzca un poco más grande, para que al colocar baldosas de 30 por 60 o así, baldosas de 30 por 30, tenga un poco de margen y no tenga que fijar la posición exactamente al milímetro. Bien, ahora, por motivos organizativos, tuve que hacer una breve pausa. Ahora mi micrófono de solapa ya no funciona. Ahora lo intento con el micrófono interno y espero que me entiendan bien. ¿Cómo procedemos ahora con el montaje del nicho de pared? Primero, por supuesto, determinar la posición. Eso ya lo hemos hecho en el paso anterior. Ahora que ya sé exactamente cuál es la posición correcta, coloco cuidadosamente el nicho al revés sobre la superficie de la pared y me aseguro de alinearlo perfectamente antes de continuar. Tan recto como sea posible. Y marco cuidadosamente el borde exterior, asegurándome de que quede bien definido en los 4 lados. Ahí es donde debe ir. Ahora tengo que recortar la capa superior para este reborde. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, cada uno tiene sus propios métodos. A mí me gusta usar este pequeño multimaster oscilante o esta pequeña sierra circular de mano. No la necesito muy a menudo, pero especialmente para trabajos con placas de yeso, donde solo se trata de 12,5 milímetros de yeso o incluso placas macizas de 25 milímetros es más que suficiente. ¿Ya la he preajustado? A la medida de aproximadamente 12,5 metros, con el fin de que corte lo menos posible en la capa inferior también, si es posible, en la medida de lo posible.
Así puedo moverlo un poco de un lado a otro, volver a alinearlo. Y ahora tenemos que trabajar a través de la segunda capa, restando esta medida. Eso es todo alrededor. 3.7. Ahora lo marcamos y luego también podemos recortar esto aquí. Para no tener que medir todo esto, simplemente me hice una tira del ancho adecuado. La corté a medida y con esta ayuda, mis extractos y ahora puedo recortar perfectamente la segunda capa. Esto también lo puedo hacer perfectamente con el Multimaster. Puerta para gatos. Todavía me gusta desbastar un poco el borde aquí. Eso no sería estrictamente necesario, pero la vista también cuenta. Vamos a hablar brevemente sobre la fijación del nicho de pared. Cuando está colocado así, está previsto que desde atrás, este nicho con el listón del techo se vende aquí. Les muestro esto desde el otro lado. Así es como debe fijarse en el nicho. Ahora, mi pequeño consejo. ¿Qué pasa si quiero trabajar aquí con esta iluminación separada? Y si se va a montar desde arriba y posiblemente necesite cables de alimentación u otra cosa, yo no fijaría aquí la listón en la parte superior, sino más bien en el lateral. Así, la parte superior queda libre para una posible iluminación posterior. Simplemente coloco la listón de techo por detrás. También podría usar otra cosa para eso. Podría usar un perfil metálico. Eso tampoco sería un problema. Esto es solo una pared de muestra. ¿Cómo lo atornilléis en el lugar? Por supuesto, siempre depende de vuestros materiales. Esto aquí es solo para la demostración. En el otro lado también vamos a poner una. Por eso mi variante es así ahora. Ahora voy a usar estos platos. Y ahora puede atorníllelo normalmente. Incluso entraría aquí en la esquina. Así, este plato se incrusta un poco más en el material. Y esta unión, este corte también, se fija un poco más adicionalmente. Me he olvidado de una cosa. Antes debería, en esta zona, sellar todo esto adicionalmente con adhesivo de montaje. Eso aumenta la estabilidad y la estanqueidad, por supuesto. Pero como esto es solo una pared de muestra, lo atornillo ahora sin adhesivo de montaje. El nicho de la pared ya está prácticamente listo para el alicatador. La impermeabilización en la zona interior ya está terminada, lo cual, por supuesto, no sería el caso en mi nicho de cartón yeso. Esto es realmente una solución eficaz para acelerar todo el proceso. Por supuesto, esto para el cliente particular que construye un nicho de vez en cuando probablemente no sea tan relevante como para el profesional que instala 100 de estos al año. Y también al mismo tiempo se encarga de los trabajos de alicatado, como hacen muchos instaladores de sistemas secos. Yo, por cierto, no lo hago. Para ellos, por supuesto, esto sí representa una ventaja. En proyectos más grandes, tiene sentido si ya he dejado esto completamente impermeabilizado y listo.
Eso es todo sobre ese tema. Por supuesto, también puedo simplemente repasar esto con yeso. Y en ese caso, ahora aplicaría una malla aquí. Por supuesto, también voy a mostrar eso. En este caso, recomiendo esta cinta Gitex. Por supuesto, primero hay que eliminar el polvo y cortar. También aquí, lo mejor es siempre humedecer estas juntas con un poco de agua, medir un poco más, pinceles, y luego aplicar la Gitex. Eso aumenta la estabilidad. No es necesario cortarla con un cúter, también se puede usar simplemente la espátula y colocarla. También se puede rasgar, aunque no lo parezca. Pero con el cuchillo, por supuesto, también se puede hacer. Ahora podría, si quisiera, simplemente enlucir y masillar este nicho. Puedo colocar aquí esquineros, formar bordes afilados y ya estaría listo. Se puede utilizar de muchas maneras. Ahora también podría, si quisiera, incluso poner partes debajo en este nicho. Una ya viene incluida con el nicho grande. Quizás no tenga que ser tan gruesa para las pequeñas cosas que solo quiero colocar aquí. Pero nunca se sabe lo que se va a desear. Y por eso soy, por supuesto, muy flexible en ese sentido. Aquí de nuevo la iluminación, que puedo pedir opcionalmente. Siempre me parece muy bonito trabajar con esta iluminación indirecta. La puedo integrar después, o bien, si solo quiero enlucirla, se coloca desde arriba. Eso lo mostraré de nuevo en videos separados. Ahí lo veremos otra vez con más detalle. También les muestro ahora la parte trasera del nicho. Así es como se ve. Aquí también se puede ver muy bien que un perfil de 75 no sería suficiente para un nicho de pared como este. Y aquí ahora tengo espacio para poder instalar también mi iluminación en ángulo. Por supuesto, al instalar en una pared existente, siempre hay que asegurarse de no dañar ningún cable que pueda haber aquí, lo cual puede suceder perfectamente. Ahora, muy brevemente, hablemos del precio de este nicho, que creo que también es bastante interesante. Si lo hago de cartón yeso, donde probablemente ya tenga el material en el lugar, entonces, por supuesto, no cuesta mucho, ya que solo se invierte el tiempo. Pero si después tengo que impermeabilizar este nicho de cartón yeso y tengo que pagarle al colocador de baldosas por ello, entonces la situación probablemente ya sea muy diferente. Eso, por supuesto, cada uno debe evaluarlo por sí mismo. ¿Tiene sentido o no lo tiene? ¿Sentido? Hasta donde yo sé, todas estas esquinas en el cartón yeso deben ser selladas de manera especial. El material, el tiempo. Si hago los cálculos y además tuviera que pagarle eso al colocador de baldosas, no sé si realmente sería más barato que aquí, con esta pajarita terminada. Pero pueden dejarme sus comentarios abajo, también en lo que respecta al precio. Creo que siempre es interesante comparar un poco estas opciones. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué pasa con el cliente particular que lo construye para sí mismo? ¿Y cómo es para el cliente particular que tiene que pagar a los profesionales? Tal vez tampoco sea un mal aspecto a considerar. ¿Cómo lo vería yo como cliente? Encargaría la instalación con el nicho de pared prefabricado y luego dejaría que el alicatador lo terminara después. ¿Simplemente colocar las baldosas encima? Sí, eso tendríamos que calcularlo. Seguro que sería interesante saber qué piensan ustedes al respecto. Escríbanlo también abajo en los comentarios. Seguramente también sería muy interesante para el señor Brown.